En la oscuridad, ellos pueden acercarse. Bienvenidos a Hablando en la Obscuridad, podcast de horror, en el que vamos a tratar de entretenerlos durante los siguientes minutos. Les agradecemos que nos escuchen. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraís Vilchis. Les damos la bienvenida a este nuestro segundo programa. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de lo sobrenatural relacionado a unas pequeñas criaturas existentes en prácticamente todos los folclores del mundo. Nuestro programa de hoy está dedicado a los duendecitos, entonces vamos a ir platicando al respecto. Recuerda apagar las luces y deja que ellos se acerquen. También recordando que este es un programa para mayores de edad y si tú no lo eres, pídele permiso al adulto responsable de tu casa. Y bueno, Marco, me gustaría que tú empezaras hablando qué opinas de los duendes. Ok, yo qué opino de los duendes. Ese es un tema maravilloso y peliagudo. Prácticamente en todas las culturas, por lo pronto, por lo que estuve checando, aparte de un tiempo para acá, en prácticamente todas las culturas existe una criatura similar en concepto, en constitución, a los duendes. Si buscáramos esta idea de los arquetipos, las cosas comunes, el duende respondería muy bien a la descripción básica de algo que parece venir acompañando a la humanidad prácticamente desde que empezó a engendrar culturas. No digo, tal vez entre las gentes que nos escuchen alguien sea un apasionado de esto y nos pueda clarificar algo. Si es así, siéntanse en completa confianza de colaborar en el programa. Pero yo no encontré en las culturas muchos, digamos que muchas referencias o tradiciones orales o escritas que no tuvieran una criatura que se pudiera equiparar a la idea de los duendes. Pero respondiendo a tu pregunta básica, yo no, digo, soy un escéptico, eso es una tragedia en mi vida, pero bueno, si tuviera que decir, de los duendes deben ser como de las criaturas, más adelante contaré esa anécdota, pero son de las criaturas que más fascinantes me parecen y que más les veo posibilidades de tener un sustento real, no sé qué tanto, pero de tener un sustento real. Me toca a lo largo de mi vida oír una gran cantidad de anécdotas centradas en los duendes, los chaneques, los aluches, la buena gente, los gnomos, los leprechauns, los trasgos, los trolls y demás criaturas del folclore. Entonces, si a mí me preguntaran como directamente, yo tendría que decantarme entre el yo racional completamente que dice no pueden existir, y el yo más imaginativo que encuentra una excesiva cantidad de pruebas indirectas de que tal vez allí podría haber algo, pero no sé a ti qué te parezca, Ira. Igual te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué opinas de este? Ok, bueno, a mí también me parecen unas cosas fascinantes, o criaturas, no cosas realmente, no criaturas fascinantes. Yo en lo personal, yo sí podría decir que igual, ¿no? Con todas las cosas, con toda la literatura que se encuentra, literatura muy vieja, yo sí puedo decir que a lo mejor y sí sean reales, ¿no? Pues son criaturas que se definen como criaturas de la tierra, entonces, ¿por qué no? Si es algo que dices, la cantidad de gente que habla más de duendes es muchísimo en cantidad, así, a la que habla de fantasmas, por ejemplo, ¿no? O sea, y esta parte también como la que están involucrados los niños. O sea, los niños siempre, no importa la época en la que estés, siempre mencionan a, oye, yo hablo con gente en las plantas o ves como historias peculiares, ¿no? De niños hablando con criaturas más pequeñas o del mismo tamaño. Y eso no importa como qué generación sea, yo lo sigo como escuchando. Entonces a mí me causa como todavía de decir, ok, qué tan cierto o no sea, yo diría que sí existe, desde mi punto de vista. No sé qué piense la audiencia, pero yo puedo decir que sí son, no creo que tengan una magia como tal, así de que te puedan, no sé, la olla a lo mejor al final del arco iris. En eso no podría creer, pero en criaturas que sean muy viejas y que estén en la tierra, sí.
Dada la naturaleza de nuestro programa, creo que lo más importante, lo más llamativo para nosotros sería precisamente centrarnos en la posibilidad de su existencia y pedirles a todas las personas que en este momento nos escuchan en la comodidad de sus camas o en la comodidad de sus habitaciones, encerraditos y seguros, que nos dejen llevarlos un poquito por esta posibilidad maravillosa de que sí haya algo más allá de lo que podemos percibir, ¿no? Y de que escondidos en algún rinconcito de sus propias habitaciones, escondidos ahí mirándolos a través de la ventana, en su jardín, o en el macizo de vegetación más cercana a su hogar, esté viviendo un pequeño duendecito. O saber si les hacen maldades, ¿no? Por ejemplo, de que luego no encuentran las llaves y dicen, yo las dejé aquí, pero aquí estaban. Son como esas mamás que te dicen, están las llaves en la mesa y no las ves. Entonces yo creo que a veces hacen complot. Sí, es probable. Creo que debemos empezar por las definiciones, ¿no? Me parece perfecto. Nosotros nos pusimos a trabajar en esto y encontramos una gran cantidad de referencias. Los apasionados de esto seguramente que encontrarán muchas más. Pero las referencias que encontramos son de que prácticamente todas las culturas principales tienen una referencia a estas pequeñas gentes. Iraíz decía algo al respecto de que se les vincula con espíritus de la tierra. Más generalizado aún, prácticamente todas las tradiciones que hablan de estas buenas personas, de estos habitantes previos de la tierra, están vinculadas a cuestiones elementales. Algunos están vinculados poderosamente al agua, a la tierra, al aire, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en México con los aluches, o al fuego. Estos 4 elementos primordiales parecen siempre estar vinculados con estas criaturas. Es decir, a los duendes clásicos y tradicionales, siempre se les va a encontrar viviendo en las raíces de un árbol, metidos en la tierra, cercanos al hogar, cercanos al lugar en donde la familia tiene su fuego. Tal vez nosotros no somos capaces de intuirlo en este momento, pero durante muchos años, durante el 90% de la historia de la humanidad como cultura, nuestra vida giró en torno al fuego. Ahorita nosotros no podemos entenderlo, quizás no podamos visualizarlo, pero traten de pensar por unos instantes en una época sin luz eléctrica, en una época sin televisión, en una época sin radio, en una época sin internet, en donde tu casa era un refugio porque era un lugar en donde había fuego, en donde había calor. Y ese solo calor era lo que mantenía apartado a todo lo que podía hacerte daño, lo que lo mantenía aparte de ti, lo que te mantenía seguro. Los habitantes de estos tiempos son incapaces de entender precisamente esta dualidad. La palabra duende, en su etimología o como la define la Real Academia de la Lengua Española, dicen que es una contracción de la palabra dueño de la casa o dueño de la tierra, y que simple y sencillamente la fuimos acortando, la fuimos convirtiendo en una palabra más cortita de el dueño de la casa o el dueño de la tierra, para simple y sencillamente terminar diciendo el dueño de o el duende. Y esta es la etimología para el español de estas criaturas muy curiosas que viven siempre en el margen de la visión, siempre apartadas de nosotros, a las que nunca podemos ver, pero a las que todo el tiempo tenemos pruebas indirectas de su existencia, como que allí están todo el tiempo. No sé si tú quieras abundar ahí, Iraíz. Claro, también como en que esta parte de la etimología que mencionas es parte de por qué los encontramos en las casas, ¿no? O sea, se sugiere que ellos ya estaban en el territorio y llegaron los humanos de cierta manera o entre comillas a invadir, y pues no le quedó de otra a estos seres que pues coexistir con nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor hay personas que de hecho son muy apegadas a los duendes y tienen estas creencias de que si los ayudas, si eres amable con ellos, pues te van a dar suerte o te van a ayudar a hacer algunas o que otras tareas. También se describen como seres que son de baja estatura, son muy pequeños, a veces hasta como ratones, y en algunos casos son invisibles a la vista humana. Entonces, mucha gente también los detalla como niños pequeños. Hay que recordar que su estatura siempre va a ser pequeña, niños de aproximadamente 1 año o esa estatura, más o menos. Entonces, es
sumamente importante de que a lo mejor tú has visto uno y lo confundiste de reojo, a lo mejor en un bosque, con un niño que andaba por ahí, ¿no? Cuidando borregos. También algo que nos mencionan es que no todos los duendes son iguales, Marco. Entonces, a veces dicen que son buenos, otra gente dice que son malos, pero yo encontré buscando que normalmente los duendes tienen una actitud neutral. Entonces, no son buenos ni malos, son neutrales y va a depender de tu interacción con ellos. No sé qué tú opines aquí. Aquí es muy curioso. Vamos a buscar en las narraciones clásicas, y digo, aquí voy a dejar de lado el hecho de que, por ejemplo, tanto Iraíz como yo somos jugadores de rol, nos gusta el Dungeons and Dragons, entonces hemos visto una gran cantidad de manifestaciones de estas criaturas pequeñas existiendo en la naturaleza como parte de un folclore. Entonces, en nuestra mente ya están como resignificadas ciertas palabras, pero utilizando la terminología simplemente hay pixies, duendes, gnomos, aquí en México, chaneques, aluches, a lo largo de América van a tener otros muchos nombres, otros conocen como trasgos, como elfos, como que enanos, incluso en algunos lugares los van a identificar con los dwarfs clásicos. En algunos sitios están llamados brownies, están llamados redcaps o bloodycaps, que son este tipo de duendes más perversos, más malignos, que se llaman bloodycaps porque manchan sus gorros con la sangre de las personas a las que engañan y matan o conducen a una tragedia. Hay centenares de nombres, hay kobolds en esta historia, que son también otras criaturas. Lo que se hace siempre hincapié, es lo que mencionabas, son los dueños anteriores de la Tierra. Probablemente son los primeros dueños o los dueños originales del mundo como lo conocemos. Tenían una relación más simbiótica con la naturaleza, vivían más adecuadamente con ella, y al ver llegar a esta nueva raza que somos nosotros los humanos, reaccionan para con nosotros, a veces protegiéndonos, a veces tendiéndonos la mano, simpáticos, diciendo, bueno, mira, estas personas vienen, ahora son los nuevos, la nueva raza favorita y bueno, hay que procurarlos. Y también hay, como en toda situación de convivencia entre dos culturas, un conjunto de ellos que reacciona de manera más agresiva, que reacciona de manera más negativa y que tiende a atacar a los humanos, lo cual estaría justificado simple y sencillamente por el hecho de cómo somos los humanos. Hace unos segundos hablábamos de que nos gusta dispararle a las cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, eso ya nos da como pie para cómo... Para que no otros seres. Ajá, así como cómo deben reaccionar otras criaturas con nosotros. Igual, aquí tú tendrías algo más que decir. Claro, y también como esta parte de la historia que tienen estas dos razas, si lo podemos ver así, ¿no? O sea, como habías dicho, son los primeros en llegar. Digo, en cuestión de tamaño, pues les llevamos mucha ventaja y pues a nosotros nos gusta como tocar, abrir y demás, todas las cosas que no entendemos. Entonces, realmente, ¿qué pasó a lo mejor con las personas o con los seres que dicen personas, seres que tuvieron una buena amistad, hubo a lo mejor una buena relación, pero seguramente otras criaturas sufrieron lo peor? Entonces, sí, es como dices, está muy bien justificado, ¿no? Y me gustaría hablar como del folclore de duendes como tal a nivel mundial. Hay mucho en Europa, creo que ahí es donde tiene más auge esta parte de duendes y la interacción que tienen ellos, pero sin embargo, América también tiene cada región, como se había mencionado, cosas, ¿no? Pero algo que cambia, y yo podría decir, es que, por ejemplo, en Europa la interacción, pues viene ahí la historia del zapatero, vienen algunas historias de que pues ayudan a hacer algunos labores de la casa o que cuidan los bosques, mientras que en la parte como de América, de México hacia Latinoamérica, o toda Latinoamérica realmente, hablan más como de cultura, ¿no? O sea, esta cultura que ya tenían a lo mejor con los mayas, con aztecas, con incas a lo mejor, y es muy diferente, ¿no? La interacción que se tiene. No sé tú qué opines de esto, Marco, digo, sí es vieja la interacción que se tiene, pero por ejemplo, los aluches aquí servían o participaban en los rituales mayas. Hay cosas muy interesantes. Miren, les voy a leer algo de mitología maya de Roldán Peniche Barrera, que dice: los aluches son unos chiquillos que usan alpargatas y sombrero.
llevan escopeta y van escoltados por un diminuto perro. Cuando en la selva se escucha un alboroto de disparos y ladridos, tales señales indican que los aluches van de caza, aunque los animales que matan son de puro aire, como de aire suelen ser ellos y sus perros. Los aluches son elfos mayas, duendecillos que se mofan de las personas y gustan de lanzarles piedras y de maltratar a sus perros. Se introducen por la noche en las casas y ponen las cosas de cabeza impidiendo a sus moradores conciliar el sueño. También les producen enfermedades con tan solo pasarles la mano suavemente por la cara mientras duermen. Las enfermedades pueden consistir en diarreas, fiebres o vómitos incontrolables. Sin embargo, son duendes agradecidos, con quienes les regalan comida o les ofrenden alguna cosa. Entonces les brindan protección y cuidan sus casas y sus milpas. Si pillan a algún extraño hurtando los frutos de los huertos ajenos, éste recibirá una paliza y después los propios aluches acabarán pegando los gajos de los frutos arrancados por el ladrón. Esto es muy curioso. En Mérida, y esto lo sé de primera mano, me tocó verlo en un par de ocasiones, cuando visitas cenotes, vas a ciertas regiones, la gente asume que los aluches están ahí presentes, son algo incuestionable, son tan incuestionables como las lluvias, tan incuestionables como que sale el sol, se pone, tan incuestionables como los elementos. La gente sabe que están allí y les dedican cosas y les hacen ceremoniales. Tan es así que hay incluso un puente famoso, un tramo de carretera en la península yucateca, al que se caía continuamente y al que le tuvieron que colocar una pequeña casita a los aluches. Los mismos constructores le colocaron una casita para que pudieran terminar la obra. Así de en serio se toma la gente estas cosas. No es por nada, pero tenemos en este momento, podemos opinar mucho al respecto, pero tenemos en este momento una gran obra que se está intentando realizar de aquel lado, en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, y ya hay comprometidas en todo esto, incluso la creencia de que se le debe pedir permiso a estas criaturas, que es una manera en la cual los humanos, pues, o sobre todo las personas más civilizadas, tratan de conciliar de una u otra manera con esta dimensión mágica, que también es una dimensión en cierto sentido ambientalista, es una dimensión de reconciliación con la naturaleza. A mí eso es lo que más me parece fascinante, que exista esta simbiosis natural y esta implicación de que el asunto es completamente serio, de que cuando hablamos de aluches no hablamos de una tradición muerta y sin sentido, sino que hablamos de algo en lo que muchísima gente cree a pie juntillas, cree de verdad. Eso me parece muy interesante. No sé qué te parezca a ti. Bueno, hablando de hecho, yo fui a Cancún el año pasado y fui a un lugar que Xcaret tiene como una atracción que se llama Cenote, y mencionando esto, ellos lo que hicieron en todo el recorrido fue poner como estatuillas rojas. Y dice, esto es representación de los aluches, o sea, y literal nosotros teníamos que pasar por un camino ya establecido, no nos podíamos meter como a la selva porque no estaba permitido. Y sí nos comentaban como esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos permitido pasar por aquí, lo demás no nos corresponde, y estos monitos rojos que indicaban como que había aluches estaban en las zonas que no podíamos pasar. Entonces ahorita que mencionas esto dije, oh, tiene mucho sentido. Sí, o sea, hay regiones del país, sobre todo en el sur del país, por ejemplo, en donde igual, brincando hacia este otro lado, los chaneques, los otros duendes famosos de México, que se mueven, eso sí, prácticamente por todo el sureste mexicano, por toda la región del centro, y hay chaneques hasta la Huasteca, muy probablemente. Las referencias a estas criaturas aquí son igual diferentes. Los chaneques tienen más las dos vertientes, algunos son buenos, algunos son malos. Existen tradiciones de magos, de brujas y brujos, tanto en Oaxaca, en la zona de la Mixteca, en la zona del Soconusco, en Chiapas, en donde, por ejemplo, los hechiceros, los brujos de la región, tienen chaneques a sus órdenes, tienen de estos enanos mágicos a los que de una u otra manera les rinden culto, tienen un pacto con ellos, y el poder de estos brujos está medido en base a cuántos chaneques trabajan para ellos, a cuántos chaneques son capaces de convocar, porque son viajeros invisibles, monitos que pueden moverse
con gran rapidez y realizar una gran cantidad de trabajos o de maldades en una casa. Entonces, en México, sobre todo en los pueblos, estas criaturas son algo que se dan perfectamente por sentado. Es algo que no es una exageración, que no es un mito. La gente los presume como algo cierto, como algo que está allí, presente, eternamente, tocando tu puerta, moviéndote tus utensilios, matándote a tus animales de corral incluso. Y del mismo modo, protegiendo tu milpa, ayudándote a que tu cosecha sea buena. Vivimos en esta simbiosis. Tal vez los habitantes de las grandes ciudades lo olvidamos de repente, lo dejamos un poquito de soslayo, pero esta realidad está presente allí y eso la vuelve muy potente y muy interesante. Entonces, aquí sí me llama mucho la atención lo que somos capaces de ver con estos duendes. Claro, Marco. Y de hecho, tomando la definición de chaneque, esta palabra proviene del náhuatl, que significa, o viene de chane, que significa el que habita en lugares peligrosos. Y tanto los aluches como los chaneques se consideran dioses menores. Entonces esto tiene un poquito, no más como la vertiente de que hay gente, o la gente que se dedica a la brujería, por ejemplo, puede tener contacto con estos para hacer rituales, ¿no? Que los puedan ayudar en estos rituales. Entonces, esto a mí también me parece como algo interesante. También otra de las cosas es que los puedes encontrar si vas como a un bosque, siempre cerca de algo que tenga agua, ya sea una laguna, un pantano, algún arroyo, un ojo de agua, porque les gusta estar jugando ahí. Entonces, es muy probable que si algún día van a un bosque que no está o no está cerca como de un pueblo, puedan encontrar como, bueno, no encontras, escuchar a lo mejor algunas risas y demás, ¿no? Aparte es muy común, ¿no? Esto mencionado de una manera de indicarlos en un lugar o en otro son pequeñas pisadas, lo que dicen los mayas, disparos y risas, ¿no? Sobre todo risas y palabras burlonas o intentos de confundirte dentro del bosque. Todo esto es interesante y cualquier persona que haya acampado o haya ido al bosque en alguna ocasión sabrá que el bosque está lleno de ruiditos, ¿no? Y que lo mismo puede ser que simple y sencillamente lo que oyes son mapaches, ardillas o perros deambulando por el bosque que alguna otra cosa, y eso siempre será interesante, ¿no? Creo que ya podemos irnos como acercando hacia la parte en donde entran las narraciones más cercanas, ¿no? Las narraciones más locales. Ya pasamos por la etapa de las definiciones, hemos oído que esto es común a muchos lugares y ahora podemos ir viendo cómo se acercan estas cosas a nuestro entorno natural. No sé si tú, por ejemplo, tienes alguna anécdota o alguna narración sobre estas buenas criaturas, sobre estos buenos habitantes anteriores de la Tierra. Pues como tal, nunca he visto uno, pero cuando era chiquita mi familia política es de Chiapas, de Juárez de Chiapas, y la abuelita de mi mejor amigo, porque soy muy cercana a ellos, siempre nos decía que si íbamos a estar jugando cerca de la selva, no le hiciéramos caso a los niños que tienen los pies al revés. Yo para esto tenía como 8 años, Marco. Entonces decíamos así como niños con pies al revés. Y decía, sí, porque esos son aluches y se los van a llevar. Y los van a perder en el bosque. Entonces, encontrarlos va a ser muy difícil. Venía la recomendación de, bueno, si ya se fueron con los aluches y ya se quieren regresar a la casa y ya empiezan a tener desesperación, hagan un violín. ¿Qué era un violín, Marco? Agarrabas pues hojas o palmeras, si estaba cerca una palmera o una hoja de una palmera, le empezabas a tejer lo más tejido que podías y les dabas vueltas y vueltas, lo volvías a tejer y fingías que era la cosa más entretenida del mundo. Así el aluche te dejaba de perder en la selva y tú podías regresar a tu casa, porque después de terminar de hacer ese violín o de ese enredejo, lo tirabas y el duende o el aluche se iba a entretener en deshacer eso y ya tú podías escapar de él. Esa era la recomendación que nos daba. Obviamente después de esta recomendación no íbamos a la selva a jugar. Pero pues sí, o sea, nunca he visto un aluche. Afortunadamente y agradezco que nunca me haya llevado uno a jugar porque seguramente se me hubiera olvidado la recomendación y seguiría perdida.
Es muy curioso porque en este caso, esta anécdota que cuentas es una mímesis natural de una tradición muy vieja que habla de que precisamente algunos de los duendes europeos, sobre todo los leprechaun, los gnomos y algunas otras entidades de este estilo, los trolls, solían robarse a los niños humanos y sustituirlos por su propia gente, traerlos, intercambiar a los niños y llevarse humanos dejando a uno de los suyos en prenda. En anécdota, yo tengo varias curiosas con respecto a esto. Les voy a contar la que es la más directa para mí. Como les decía yo, la desgracia de mi vida es que yo soy un escéptico. Entonces, eso implica que de repente hay muchas cosas que no me puedo creer. Pero en mi casa, en la casa de mis padres, siempre hubo durante mucho tiempo ruidillos extraños, y cuando éramos niños, mis hermanos y yo, llegamos a perder juguetes queridos que se nos perdieron de manera inexplicable. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, muy niños, de que la casa estaba habitada por duendes, estaba habitada por algunas criaturitas que lo mismo hacían ruidos por la noche en la cocina, que aventaban piedritas. Nuestra casa en aquel tiempo tenía láminas de asbesto, entonces hacían mucho ruido, y cuando caían las bellotas en el techo, pues nosotros oíamos esto, y para nosotros era la prueba incontrovertible de que los duendecitos andaban jugando en el techo. Mucho mayor, y esto me refiero a cuando tenía yo como 16 o 17 años, un amigo muy cercano mío, a quien le contaba yo precisamente estas historias, un poquito en plan de broma, un poquito en plan de historia de terror. Le decía yo, no, es que en mi casa hay duendes, en mi casa hay varios duendecitos que deambulan por este lugar y hacen cosas, ¿no? Te pierden las llaves, cambian cosas del lugar. En mi casa ocurrían cosas raras que siempre atribuimos al descuido, pero que eran como que de repente cosas que no debían, unas pinzas, un martillo, un traste, aparecían metidos en el refrigerador o dentro del horno de la cocina, sin ninguna razón, y todo eso siempre se lo atribuimos a los duendes. Este amigo que te digo, en una ocasión, estábamos sentados en el patio platicando, le conté esta historia de los duendecitos, y entonces él me dijo, ay, no, ¿a poco sí? Y un poco en plan de broma, abrió su mochila, que traía las mochilas de la escuela, se las descargó, la puso en el piso, abrió el cierre y dijo, órale, uno que se quiera venir a mi casa, y dejó abierta la mochila. No lo tomamos en cuenta. Continuamos charlando, nos reímos un poco, creo que se quedó a dormir esa noche aquí en la casa, y al día siguiente se fue. Y después de eso fue muy curioso, porque él vivía en la Roma, o vive en la Roma todavía actualmente. Dice que durante varios meses hubo muchos estropicios inexplicables en su casa, que llegó, bajó su mochila, se acordó todavía de abrirla y de decirle, órale, duende, esta es tu nueva casa. Y que durante mucho tiempo en su casa los jabones aparecían tirados en el suelo, sus perros, él tenía muchos perros chow, tenía al menos 4 o 5 perros chows, aparecían con partes de sus greñitas trenzadas, que les escondían la comida a los perros, a él le escondían sus propios zapatos, él tenía instrumentos musicales y las cuerdas de los instrumentos musicales aparecían aflojadas, así sin razón, cosas del estilo, y se quejó después, eventualmente en algún momento me dijo, oye, el duende ese que me traje de tu casa es muy desmadroso, hace muchas cosas, hace muchas travesuras, y entonces yo le dije, pues si quieres me lo llevo. Y un poco en plan de broma, abrí ahora yo mi mochila en su casa y le dije, vámonos de regreso, porque pues evidentemente no estás a gusto aquí. Y después de eso, justo después de esto, estas son como cosas curiosas. Siempre en estas anécdotas entra esta coincidencia rara. Justo después de esto, él me dijo que los eventos dejaron de ocurrir. Yo me traje a mi duende de regreso a la casa, en la mochila, y las cosas dejaron de ocurrir en su casa, y aquí en la casa se volvieron a oír los ruidos. No es que se dejaran de oír, pero como es que se oían menos, ¿no? Se dejaron de oír estos ruidos raros, se dejaron de oír se volvieron a oír estos ruiditos en la noche, estos sonidos de las bellotas cayendo, y algunos otros, por ejemplo, que las cosas se movían de lugar sin ninguna razón. Y eso al día de hoy en mi casa sigue ocurriendo de vez en cuando, de manera muy infrecuente, pero sigue ocurriendo que las cosas se mueven de lugar sin que haya una explicación para ello. Y todo tiene que ver con que yo tengo la persuasión un poquito soñadora de que efectivamente aquí en la casa hay algo más, ¿no? Entonces, como anécdota de primera mano, esta es la que yo conozco, esta es la que a mí me tocó como conocer de primera mano.
No, y está muy interesante, la verdad. Esta Ujú, parte, bueno, cabe mencionar que la casa de Marco tiene mucha vegetación, entonces eso sí puede ser como atribuible a que otros seres, otras criaturas vivan en compañía con él, ¿no? Pero ujú, esta parte de que mencionas de trenzar también es algo muy característico de los duendes, Marco. Hay ujú, muchas historias, así como de todo tipo y en todos lados, de que, por ejemplo, cuando hay un bosque y está como una casa que tiene animales, pues de caballos y esas cosas o vacas, ujú, pueden amanecer con su cabello, bueno, su pelo trenzado, ¿no? En el caso de los caballos, ujú. y que son trenzas súper bien hechas, que también regresamos un poco a la parte de así se entretienen. ¿Por qué? No lo sé. Ujú. Pues, por ejemplo, la mayor parte de las tradiciones de duendes tienen que ver directamente justo con esto, ¿no? Con que son entes enormemente laboriosos, que están dispuestos a colaborar con tus labores domésticas. Esto que dicen de los aluches, de que incluso son capaces de rearmar frutos, ¿no? Que si le han arrancado gajos a una fruta o le han arrancado pedazos a una mazorca, son capaces de volverla a armar. Siempre se les clasifica como o como criaturas muy industriosas, ¿no? Las tradiciones, por ejemplo, de los hermanos Grimm, que hablan de estos duendecitos que le ayudan al zapatero en las noches a hacer sus zapatos, y que es un cuento popular muy, muy frecuente, esta historia de que estos duendecitos son muy agradecidos, si tú les dejas, les das algo a cambio, les entregas, y aquí varía mucho, ¿no? Hay unos que aman el whisky o alguna otra bebida fuerte, y hay algunos otros que aman el pan, que aman la comida, que aman el tabaco, y que si les dejas estas pequeñas muestras de cariño, un pan con miel, son capaces de retribuirte y de protegerte en cierto sentido, y de que si por el contrario no eres amable con ellos, también te pueden hacer pasar un mal rato. Claro. Entonces a mí lo que me puede causar un poco de incertidumbre es, Uh-huh. ok, yo, bueno, una es, no voy a ir si voy a tu casa, no voy a decir que se metan en mi mochila, pero la parte en la de cuando tienes un primer contacto con estos seres, o sea, fuera de, no sé, por ejemplo, vas a un pueblo o te mudas de casa, por ejemplo, a Yucatán, un ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo sabes que le tienes que dar algo? O sea, ¿en qué momento piensas que es un duende y no otra cosa? Eso es muy complicado, o sea, tan es Ajá. así que hay un nombre para eso, ¿no? Poltergeist, Ah, ok, sí. que es este ente invisible que lo único que hace es maltratos o tropelías en tu casa. Tal vez ustedes conozcan, y aquí creo que podríamos ir preguntándole a la gente que nos está oyendo, tal vez Ujú. ustedes conozcan esto que algunas personas más modernas llaman las averías en la realidad, que es cuando algo que siempre está en un lugar de repente deja de estarlo. Todos hemos vivido este fenómeno, el fenómeno de perder el celular, perder las llaves, perder una pluma, perder un libro que estábamos ocupando 30 segundos antes, un minuto antes, que de repente volteamos y decimos, ¿dónde está? Y que incluso puede llegar a ocurrir que nos quedamos así un poquito desconcertados, luego giramos la cabeza otra vez, nos acomodamos y el objeto que se nos perdió vuelve a estar en donde lo dejamos. Y que la mayor parte de la gente ahora, más moderna, más imbuida en estas tradiciones clásicas, dice simplemente, fue un error en la Matrix, ¿no? Durante unos segundos corrió mal el programa y ese objeto que estaba ahí dejó de existir y ahora volvió a existir. Y que antaño la gente justificaba precisamente con esta idea, con la idea de había una persona, dueña original de tu casa, que era quien hacía todas estas quien hacía todas estas travesuras, quien te escondía las cosas, las cambiaba de lugar y las movía. Aquí no sé si hay alguien entre la audiencia que nos quiera contar una anécdota vinculada a duendes. Creo que este sería un momento interesante para que si alguien está en la vena, colabore con nosotros si gustan, ¿eh? Y bueno, recordarles que grabamos este programa y que si no quieren que su voz quede grabada, nos lo avisen para apagar el robotcito durante unos segundos y que su historia o su anécdota no quede grabada, ¿no? Y también recordando que si quieres participar, y hay muchos queriendo participar, pongas un emoji en el chat y así vamos tomando el orden. Así sí vamos tomando la llamada. Si es que alguien tiene una anécdota interesante vinculada con los duendes, no se corten, no tengan miedo. Estamos abiertos a que nos cuenten algo. Aparte yo recuerdo, Marco, que la semana pasada que estábamos Uh-huh. hablando de sonidos en el cielo,
Cuando se propuso de cierta manera el tema duendes, muchos dijeron, yo tengo una anécdota. Y yo recuerdo, lo voy a buscar. Sí, podríamos saber. Si alguien tiene una historia, cuéntenos. Si no, nosotros continuaremos. Yo conozco otra anécdota. Esa es una anécdota de un amigo muy cercano que hacía un poquito escalada con cuerda, escalada alpina, y que contaba una historia muy chistosa con respecto a unos duendecitos que se les aparecían en el Popocatépetl, en una de las paredes donde escalaban, y que decían que ellos, haciendo escalada y todo esto, estaban en una cornisa, y mientras estaban descendiendo en una pared, observaron que un enanito se acercaba a la parte superior de la cuerda y que se asomaba. Esta es una anécdota que a nosotros nos hacía mucha gracia, pero que cuando la pensábamos en frío decíamos, pero sí me hubiera dado miedo si algo así me pasa, ¿no? Ellos la atribuían a la asfixia, a la hipoxia, a la falta de oxígeno por la escalada, pero lo que dicen es que veían que un enanito se acercaba a la parte superior de la cuerda y la sujetaba con su manita, y se asomaba a verlos y les decía, letoncho, y refiriéndose a que si cortaba la cuerda, ¿no? Y que los tipos que estaban colgados abajo le decían, no, y que el enanito volvía a jalar la cuerda y le decía, letoncho, y ellos, no, hasta que lo espantaron, pues gritándole y arrojándole piedras, el enanito desapareció en un costado. A nosotros nos hacía mucha gracia, y yo al día de hoy sigo preguntándome si esa es una anécdota de borrachos o si de verdad les pasó algo parecido, porque ya puestos a pensar en la idea, sí se me hace terrorífico que alguien suspendido de una cuerda vea una criatura que te dice que si corta tu cuerda o no. Sí, y fuera de eso, Marco, o sea, como a lo mejor la altura, ¿no? Que hacia abajo que hay. Y digo, se tomaba la molestia de preguntarle si la cortaba, porque qué tal si hubiera sido de esos de, pues ni modos, fusile toncho. Creo que Elena quiere contarnos algo, entonces, si es así, claro. Por favor, adelante, Sí, bueno, yo no tengo ninguna anécdota personal directamente con los duendes ni con los Alush, aunque a mí me gusta pensar que por ahí hay algo de Alush en mi familia. Del lado yucateco, pero y eso porque tengo mi oreja rara, entonces me gusta pensar eso, pero en realidad no tengo ninguna anécdota directa, pero mi abuelita cuenta que su papá era ingeniero de minas en Mineral del Chico y o sea, era ingeniero y trabajaba ahí en las minas todo el tiempo y a veces se quedaban a pernoctar en las entradas de las minas porque pues no podían quedarse esas minas nunca sin vigilancia y o porque simplemente iban a empezar a trabajar muy temprano y se quedaban. Y decía que su papá, o sea, mi bisabuelito, escuchaba en las noches el sonido como de martillitos, como de pequeños picos que estaban ahí sonando, que como si estuvieran trabajando en la mina, y que los otros trabajadores le decían que pues era normal porque eran los duendes, y que él decía que aparte de los sonidos, incluso que llegó a ver las sombras de los duendes, que incluso hacía contraluz, llegaba a ver las sombras de los duendecitos que iban pasando ahí con los minerales, y que incluso cuando se les perdía algún instrumento, decían que eran los duendes y que entonces que había que pedírselos amablemente para que volvieran a aparecer. Entonces, así directo, pues nada, pero de que contaba mi abuelita, sí. Y otra cosa que después supe es que la tradición muy común de los Alush es que se roban las chanclas. O sea, específicamente que una travesura que les gusta hacer es robarse las chanclas. Y lo que sí a mí me pasó cuando fui a visitar los cenotes en Yucatán es que yo dejé ahí mis chanclas y cuando salí ya no las vi. Yo creí que ya las había guardado, entonces después ya pues regresé y vi que no las tenía. Yo pensé que se me habían olvidado, pero entonces a lo mejor se las llevó una Alush. Probablemente. Pues digo, te recuerdo incluso aquel cenote que visitamos en donde nos explicaron toda la ceremonia que le habían hecho a los aluches pidiéndoles permiso para poder abrir el lugar a más visitantes y que el señor lo mencionaba con completa normalidad. Pues eso es algo que me fascinó mucho de la región, precisamente el hecho de que fueran que les resultara tan natural mencionarlos como parte del entorno. Es como
decir, hay que cuidarse aquí de las urracas porque se roban el maíz, o hay que cuidarse de los ratones porque agujeran o entran a comerse cosas a la cocina. Aquí así también se asumía. Los aluches son algo que existe y con lo que tenemos que lidiar. Claro, y aparte es súper interesante, ¿no? Lo que menciona Grace. También Yuri nos acaba de recordar que sus chanclas se perdieron en Quintana Roo. Entonces, como dice Grace, ¿no? Sí, bueno, y otra cosa que quería comentarles también de los aluches en Yucatán es que mi hermana vivió ahí un tiempo y cuando ella llegó, pues encontró pues una figura, o sea, era una piedra natural, pero tenía la figura como de un duende y la puso justo en una especie como de nicho que había en la entrada de la casa y decía que ese era el aluche de Cagua y que ya ese era el que cuidaba su casa. Y lo cierto es que independientemente de todo, ella vivió ahí sola, pues como 5 o 6 años y nunca le pasó nada. Grace, ¿qué es Cagua? Cagua es una región en Mérida, es como una colonia en Mérida. Ah, ok. Muchas gracias. No hay de qué. Pues muchas gracias, Elena, por contarnos esta historia. Es una más de las muchas. Yo estoy seguro que todo el mundo tiene narraciones parecidas, pero muchas gracias por platicarnos esta historia. Y yo recordando también una anécdota que me comentaba mucho mi abuelo, es que él cuando se muda de casa a la actual prácticamente, lo molestaba mucho él decía que era un niño chiquito, que por las noches le brincaba de lado a lado de la cabeza y que le decía, me duele la mele, me duele la mele, me duele la mele, y que esto duró meses, Marco, o sea que él ya estaba harto de que en las noches le brincara el niño de un lado a otro en la cabeza. Entonces dice que en algún momento ya se había hartado tanto y que lo que hizo fue golpearlos. En algún brinco lo alcanzó como a golpear. Esta criatura pega en el techo, cae y mi abuelito se avienta de la cama para pues caer encima de esta criatura y ya no había nada. Después de eso, santo remedio. Jamás lo volvió a molestar. Ok, Entonces también, dime. No, adelante, es que digo, era una criatura pendenciera, así. Pues lo molestaba mucho y él lo que asegura es que antes de que construyera la casa, y él iba ahí pues a pastar a sus borregas y a sus vacas. Entonces, cuando él se echaba su sueñito, esta cosa lo empezaba a molestar, pero después de que hizo su casa, lo seguía molestando. Entonces, a mí también me lo contó cuando era pequeña, entonces siempre que me dormía en ese cuarto decía así como, ok, no hay nada, me duermo, nunca me molestó. Entonces creo que funcionó completamente, o no sé si el golpe fue tan grande que pues ya no despertó también la criatura. Entonces, no lo sabremos nunca. Es complicado de saberlo. Aquí es donde entra el terreno, digo, hemos hablado de las cuestiones estrictamente festivas, de las cuestiones estrictamente divertidas, pero sí, claro, Melissa, claro, si quieres desbloquear tu micrófono y tienes una anécdota, hazlo, por favor. Oli, ¿me escuchan? Claro que sí. Ok, voy a contar algo que le pasó a mi tío. Dame un segundo, Melissa, nada más para presentarte. Ella, que es una maleducada, preséntate para que seas conocida por las personas que están aquí y que no saben quién eres, para que sepan de quién viene esta historia. Ok, soy Melissa, estudio física. No, nada más, con que digas tu nombre, con eso nos basta para Mido tanto. Ajá, sí, así. Estoy a la búsqueda de un hombre cariñoso. No, eso no nos sirve. Lo único que queremos es saber quién eres. Ya le espantaste. Sí, ya se aterrorizó. Adelante, no te interrumpimos más. Ok, bueno, esto le pasó a mi tío. Él trabajaba en la fábrica de Gamesa, de galletas, y entonces era como supervisor o sea, no era como obrero, era una categoría más arriba, no sé qué puesto era, pero como que le pagaban por andar apurando a los demás, ¿no? Entonces, pues había problemas en el turno nocturno porque las personas no querían ir al molino, que es donde se molía la harina para hacer las galletas. Y entonces, bueno, y mi tío pues ya es grande, o sea, tiene como 70. Entonces, y eso fue cuando era joven. Y entonces, pues bueno, el punto es que la gente decía que ahí en el molino había duendes y que pues hacían cosas y que por eso no querían ir y bueno, entonces nadie o que le gustaba y bueno, el punto es que mi tío dijo que pues que eran unos exagerados y que pues qué les pasaba y que eran, o sea, él era muy escéptico y entonces un día
pues fue como que dijo, bueno, si nadie se quiere quedar en la noche, pues voy a ir yo. Y dice que sí escuchó como ruidos raros, pero que pues se lo atribuía a toda la maquinaria que había, o sea que o sea, no estaba funcionando, pero aún así como, pues no sé, tiene muchos componentes y algo puede tronar, ¿no? Y cosas así. Pero después dice que cuando ya se iba a ir, que vio y donde estaba tirada la harina, había unas huellitas de pies Ujú. chiquititas. ¿Descalzas? Sí, Eso está como de macabro, niño. sí. Ajá, sí, sí, sí. Y ya desde entonces no volvió a ir al molino. Ok, muchas gracias, Melissa. Bye. Bye, bye. Bueno, eso también es otra característica, ¿no? Siempre son criaturas que no usan zapatos. No, no siempre, ¿eh? Eso sí, hay, por ejemplo, muchos de ellos están vestidos y de hecho llevan réplicas de vestimentas, llevan pequeñas espadas, pequeñas escopetas en el caso de algunos de ellos, se visten, a algunos les gustan los colores muy brillantes, llevan gorros, chaquetines, calzas, pantalones apretados, así mayones y cosas por el estilo. Bueno, eh, eh, o sea, ahí sí varían. Hay algunos que están descalcitos y hay algunos otros que están de hecho muy bien vestidos y que se atribuye que llevan una vestimenta muy a la usanza del lugar en donde están, pero cara y de calidad, pues hecha con materiales finos y, por ejemplo, también en el caso de muchos, sobre todo los duendes europeos, se les asigna propiedad, riqueza, se les asigna gusto por el oro o apetito por las joyas y cosas por el estilo. Ok, bueno. A mí, bueno, por ejemplo, cuando hablaban de aluches, a mí siempre me habían dicho que sí iban descalzos. Bueno, en ese caso. Ah, sí, bueno, los aluches sí, creo que sí, ellos van descalcitos, pero no todos los duendes, hasta donde sé, van descalzos. Ya vamos terminando, prácticamente nos vamos acercando a los momentos finales de nuestro programa. Entonces, aquí están aquí brincaríamos a esta otra parte en donde los duendes ya no son elementos simple y sencillamente alegres o un poquito tétricos, sino a todos aquellos que engendraron en su momento tradiciones muy macabras, tradiciones sobrenaturales. Ustedes son muy jóvenes para haber vivido, por ejemplo, bueno, asumo que prácticamente todos, el vejete de esta historia soy yo, pero todos ustedes deben prácticamente ninguno de ustedes debe haber vivido la famosa histeria que existió en algún momento en este país con respecto a los pitufos, a los que se les atribuyeron características diabólicas y macabras. Probablemente les haya tocado la moda de los trolls. Exacto, te iba a decir eso. Bueno, a mí en lo personal me tocó la moda de los trolls, Ajá, que son adelante. súper tétricos y que también, si tú, o sea, esto los podías adquirir realmente, ¿no? O sea, podías ir como, Sí, de hecho los vendían hasta en los tianguis y la sí. persona que te los vendía te decía, le tienes que poner su altarcito, darle de comer, si no le das de comer, te va a hacer travesuras, si ¿Mm? lo ofendes, te va a hacer cosas malas, etcétera. Entonces, a mí me tocó la moda de los trolls, pero me gustaría saber la de los pitufos, Marco. Sí, todos ellos, o sea, la de los trolls, si ustedes conocieron la de los trolls, tienen una idea aproximada de cómo ocurrió. En aquel tiempo ajeno, era cuando la televisión era ama y señora y lo que ahora ustedes llaman creepypastas, las leyendas urbanas, corrían más bien en el boca a boca. eh, Nació una histeria natural por los pitufos. La gente podía comprar pequeños pitufitos de plástico que coleccionabas como juguetes, ¿no? Los pitufos tuvieron su momento de máxima proyección, la gente veía su serie, surgió un disco, o bueno, una serie de discos de un conjunto de niños cantores con voces chirriantes que eran los pitufos que cantaban canciones variadas. Entonces, la mercadotecnia los colocó en muchos lugares y como todo buen producto exitoso, tuvo su momento en el cual brincó al elemento tétrico, ¿no? Y mucha gente afirmaba que estos pitufos en las noches cobraban vida. Hay una anécdota buenísima que yo recuerdo que la repetimos como niños en muchas ocasiones, en donde un niño compra se compra, tiene 10, 12, 15 pitufitos y que
los tiene en su patio, juega con ellos, y un buen día, dentro de los juegos, decide que uno de sus pitufos se muere y le organiza un entierro, cava una tumba y entierra a su pitufo y lo tapa en tierra, ¿no? El niño deja enterrado a su pitufo en su patio o en su jardín y se va a dormir. Y está dormido, de repente empieza a escuchar ruidos extraños, sonidos como pequeñas cancioncitas, como pequeños cánticos. Este niño despierta, se levanta, se acerca al patio o se asoma por la ventana. Aquí varía de historia a historia o de versión a versión, pero en la versión el niño sale de su cuarto, se dirige al patio, al lugar en donde enterró su pitufo, y descubre que el resto de sus pitufitos de plástico, el resto de sus juguetes están en torno a esta tumba llorando y rindiéndole una clase de culto a este pitufo que enterraron, ¿no? Y organizando para él una suerte de velorio en miniatura. Que el niño, como toda buena historia, el niño después de esto se asusta mucho, tiene calenturas y dependiendo de la línea de la historia puede terminar muerto o simplemente aprender una valiosa lección sobre el respeto a sus juguetes. Pero esta leyenda urbana de que los pitufos se comportaban de manera humana y que cuando te ibas a dormir cobraban vida y se movían, y no era una aventura a lo Toy Story, sino que era algo extraordinariamente tétrico, es decir, tenían comportamientos humanos, realizaban ceremonias extrañas. Fue una histeria que llegó al grado, y sí me tocó a mí de primera mano, de que mamás se rehusaran a comprarle juguetes de pitufo a sus hijos y que incluso les tiraran a la basura sus pitufos, pues sus juguetes, porque decían que estaban poseídos o que había la posibilidad de que tuvieran un comportamiento anómalo o macabro. Y esto te estoy hablando de hace 35, 40 años probablemente, en el que estas leyendas naturales que se originaron entre la gente alcanzaron una gran potencia, alcanzaron un nivel de histeria. Bueno, y tomando en cuenta, igual, ¿no? O sea, pensando en que sí son criaturas reales, el tirarlos a la basura no es como muy grato y eso lo único que desencadena es odio y rencor y de vengar. Entonces, obviamente, la histeria sí creció mucho pensando o asumiendo que sí fuera real, ¿no? O sea, tenía mucho sentido que creciera demasiado porque cada vez iba a haber más anécdotas que contaran que algo les hizo estas criaturas. Gracias por la imagen visual, por el refuerzo visual, Blaskowitz. Ya con eso, si alguien está viendo el chat, tendrá una pesadilla. En este caso, sí es o sea, lo que te digo es, yo lo recuerdo porque cuando era niño llegó a calar muy fuerte, llegó a tener un gran impacto entre las personas esta historia y la creencia de que había de algo de realidad y bueno, en cierto sentido los pitufos son una variación mucho más moderna, pero son una variación más de la idea de los duendes, ¿no? Y podríamos dedicarle un programa completo a los pitufos por la cantidad de anécdotas que hay en torno a simple y sencillamente las leyendas urbanas que se tejieron sobre los pitufos, ¿no? Que van desde que son una representación de los adoradores del diablo, que son una representación del comunismo, que son una representación del Ku Klux Klan, que es la que a mí luego de repente me suena mucho más exacta, porque efectivamente llevan gorros blancos, el gran maestre lleva un gorro de otro color. Entonces, todas estas referencias son como multiplicadas en estos aspectos precisamente con la idea de hasta qué punto en tiempos muy muy modernos esto caló en el inconsciente colectivo, ¿no? Pues yo creo que vamos terminando, si gustan, a menos que alguien tenga alguna otra historia que colaborarnos. Creo que no, creo que hemos perdido a Iraíz. Listo, ya regresé, era yo la que... Genial. De repente así oí un silencio sepulcral y dije, demonios. Pues si gustas, Ira, no sé si tengas algo más que agregar o alguien de nuestros oyentes tenga algo más que contarnos. Bueno, mira, Brad Scott-Witt nos tiene una anécdota. Dice que se la llevó Papá Pitufo, se refiere a ti. Qué menso, no. Yo bien emocionada, tiene una anécdota. No, Armando dice que tiene una anécdota, pero que se espera lo siguiente para contarnos algo extraño. ¿Seguro? Porque
Micrófono está abierto, ¿eh? Y sobre duendes, Ajá, digo, igual y no, igual y no, y por no eso te es quieres pegar. tema. Ajá, también podría ser. Te iba a comentar que igual que los pitufos y los troles que se pusieron como de moda en diferentes épocas, después de los Ujú. troles vino una época de duendes, de estatuas de duendes, y después de las estatuillas de duendes que podías comprar y ponerlas en tu casa para darte suerte, vinieron los Ujú. elfos. Y los elfos es otra, los duendes como que se siguen estando como de moda en un círculo muy cerrado, o sea, se siguen adquiriendo, pero los elfos, por ejemplo, sí tuvieron su etapa muy macabra y de hecho YouTube lo encontramos con miles de historias y videos de elfos. Ajá, sí, eso también me ha tocado verlo. Hay toda una galería de terror. Te digo, en esta parte, nuestro programa de hoy fue en ese sentido bastante festivo, pero las anécdotas macabras sobre eh, eh, duendes y sobre presencias invisibles en tu casa y sobre lo que estas presencias invisibles pueden llegar a hacer, no son tan amistosas, y no son tan eh, tiernas de repente, sí pueden llegar a ser extraordinariamente tétricas. Pero Claro, si gustas, pues ya podemos ir cerrando el tema. claro, y de hecho Elena comentó que quería otro programa y yo lo creo bastante justo, el que sea Duendes Volumen 2. Y me Ok. gustaría, Marco, que también tú les recomendaras. Marco es una persona que ama el cine y conoce mucho, mucho, mucho de cine. Entonces, me Ujú. gustaría que les recomendaras películas de duendes, que los dejemos como tarea y también que ellos nos digan la sensación que tuvieron las personas que las puedan ver sobre Ujú. estas películas, ¿no? Mira, personalmente sobre presencias invisibles, porque curiosamente sobre duendes no hay muchas grandes películas. Curiosamente, el duende parece ser una presencia, bueno, una imagen un un poquito menos sencilla de crear cine, sobre todo cine mainstream, ¿no? Sí hay películas de bajo presupuesto y todo, que han aprovechado de mejor manera la imagen o la figura del duende. Para ustedes la emblemática va a ser una película famosa en los 80s, un personaje, 80s, 90s, un personaje que se coló entre esta galería de figuras menores de la tradición de los duendes, que es Leprechaun, el Leprechaun, que tiene como 4 películas y un reboot, y que volvió estrella a Warwick Davis, el enanito proverbial de todas las películas de Hollywood durante años. Tal vez ustedes lo ubiquen como el protagonista de Willow en La Tierra del Encanto, o y bueno, él se atavió de este Leprechaun para volverse un pequeño ícono del terror, un ícono menor, por debajo de Chucky, por debajo de todos ellos. Las películas de Leprechaun, sobre todo la primera, tiene sus elementos bonitos, sus elementos hechos. Una película en donde aparece la imagen del duende como colaborador y que a mí personalmente me gusta mucho, es una película de Don Coscarelli que se llama Phantasm. En Phantasm hay esta imagen del duende colaborador, del verdadero destructor, de la verdadera criatura sobrenatural. Y si lo que quieren es buscar una película sobre presencias sobrenaturales en la casa de alguien acosando a una familia, la obra maestra de eso es Poltergeist, la primer película, la película dirigida por Top Hopper, de los 80s. Esa película, y incluso Poltergeist 2, son una gran referencia precisamente el Yuri tenía Phantasm en Betamax, así como lo escribió Mav, Phantasm como fantasma. Ah, miren, y el Leprechaun, ahí alguien se dedicó a buscarlo directamente. Por ejemplo, estas serían, o sea, les recomendaría que vean el Leprechaun, les recomendaría que vieran Phantasm, la saga, y les recomendaría que vieran Poltergeist. Cualquiera de estas 3 películas es una gran oportunidad de darse un pequeño sustito con estas presencias extrañas. Me parece excelente. ¿Y te parece que el siguiente martes sigamos ya no tanto con el tema los duendes, sino en cuestión como generales, sino ya enfocado más a historias tétricas que le ha El pasado a... duende del terror. Me parece, o sea, creo que también hay muchas historias, tanto aquí en México como a nivel mundial, de cuando te portas mal con los duendes,
sí se pueden poner muy... Cosas graves pueden ocurrir. Me parece bien, sí, si quieren, y si nuestra audiencia así lo considera adecuado, el próximo martes nos vemos para la segunda parte de Duende. Sí, me parece perfecto. Y yo creo que nos vamos despidiendo, Marco. Espero les haya gustado esta sesión de Los que hablan en la oscuridad. Sí, esperemos que a todos les haya gustado, esperamos que sea agradable, esperamos sus comentarios, sus insultos, sus peticiones, cualquier cosa que nos quieran comentar. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram como Facebook, estamos en las tres. Próximamente estaremos subiendo los programas ya grabados para que los puedan volver a escuchar y compartir. Bueno, esto fue Hablando en la Oscuridad. Mi nombre es Iraíz Vilchis. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Gracias por oír.